Yo, Chilindrina, siempre he tenido la memoria como un puño cerrado. Retengo los colores de las cosas, el sabor de las migajas de pan y, sobre todo, los sonidos. Y el sonido que cambió mi mundo, que marcó el inicio de la pesadilla, no fue un grito ni un trueno. Fue una tos. Era una tos seca. No era la tos de fumador que a veces le daba a mi papi chulo después de un coraje con doña Florinda. Era una tos que venía de muy adentro, una cosa áspera, como si un puñado de arena mojada se hubiera instalado permanentemente en su pecho. Empezó una noche de invierno, cuando el frío se colaba por las rendijas del cuarto. Yo dormía en el colchón del suelo, y él, en la cama alta. A mitad de la noche, el sonido me despertó. Cof, cof. Ah, cof. Era un esfuerzo violento y repetitivo. Papi, ¿estás bien? Murmuré, mi voz pequeña en la oscuridad. Escuché el sonido del resorte de la cama cediendo mientras se sentaba. Luego, el roce áspero de su mano contra su barba de varios días. Sí, Chilindrina. Es solo un carraspeo de viejo. Duérmete. Pero él no se acostó. Se quedó sentado en la cama y escuché su respiración, una cosa silbante y fatigada. Olía a sudor frío, a tabaco rancio y, ahora, a algo más. Un olor metálico y dulce, como el cobre viejo. Al día siguiente, mi papi chulo intentó actuar con normalidad. Estaba en el patio, recostado sobre el barril, esquivando al chavo. ¡Ay, qué bruto! Quítate de ahí, chavo. Dijo con su voz usual. Pero noté dos cosas. Primero, sus ojos. Había unas bolsas oscuras debajo que no eran normales, y el blanco de sus ojos estaba manchado de un amarillo débil, como si el sol se hubiera cansado de mirarlo. Segundo, su ritmo. Él siempre se movía despacio, por naturaleza. Pero ahora, cada movimiento parecía costarle el doble. Se levantó para darle un coscorrón al chavo, y tuve que sostener la respiración. Le temblaban las manos. Doña Florinda, siempre implacable, fue la primera en señalarlo. Mírelo, don Ramón. No me extrañaría que esa tos apestosa viniera de alguna enfermedad chusma y contagiosa. Aléjese de mi Kiko. No te doy otra nomás porque... Mi papi se llevó la mano a la garganta y, en lugar del grito, solo salió otra serie de tos seca. Fue la primera vez que vi miedo en doña Florinda. No miedo por ella, sino miedo por Kiko. Y eso, en la vecindad, era tan raro y perturbador como si el profesor Girafales hubiera olvidado la palabra ta. Yo intenté cuidarlo. Le preparé su té de cáscara de naranja, se lo llevé a la cama. Él me sonrió, una sonrisa débil que no le llegaba a los ojos. Mi Chilindrina, eres la única que se preocupa por este viejo lobo de mar. Esa noche, cuando el actor regresó, me arrastré hasta su cama y me acurruqué a sus pies. Lo único que me importaba era que el olor de su suéter sucio, ese olor a lana vieja y pobreza, siguiera ahí. Pero la tos ya era parte de ese olor. La tos seca, esa grieta en la noche, nos estaba robando el silencio y el tiempo. Y yo sabía, con la certeza oscura de los niños, que no era solo un resfriado. Era un anuncio. La enfermedad de mi papi chulo no fue como una gripe rápida. Fue lenta, metódica, como la humedad que carcome los cimientos de una casa. El proceso duró casi un año, y cada mes era un descenso por una escalera donde la luz se apagaba un poco más. Lo más terrible no era la tos, que ahora venía acompañada a veces de un escupitajo oscuro y espeso que él escondía rápidamente. Lo peor fue cómo afectó su humor. Mi papi chulo era un hombre de corajes y pasiones rápidas, pero también de risas francas y miradas cómplices. El color de su alma se fue apagando. Dejó de hacer esfuerzos. Dejó de buscar trabajos, ya no podía ir a la carpintería, la tos lo ahogaba. Dejó de pegarle al chavo, simplemente no tenía la energía. Se pasó la mayor parte del día sentado o acostado, envuelto en su suéter de lana. El suéter, antes un símbolo de su eterna dejadez, se convirtió en un sudario. Señor Barriga venía y, al principio, gritaba la renta. Pero luego, al ver a mi papi tan pálido y delgado, se quedaba en silencio. Solo miraba los 8 meses de deuda acumulada en la pared con una expresión de piedad, cosa que a mi papi chulo le avergonzaba más que un golpe. Descuide, don Ramón. Ya me pagará cuando se sienta mejor, le dijo Barriga un día, su voz extrañamente suave. Y ese día, mi papi chulo lloró. No por el dolor físico, sino por la humillación de la compasión. Finalmente, doña Florinda, después de semanas de insistencia, llamó a un médico. El doctor, un hombre flaco y sin sonrisa, vino a la vecindad. El silencio del patio era sepulcral mientras examinaba a mi papi chulo. El diagnóstico fue un murmullo que yo alcancé a escuchar en la cocina de doña Florinda. Complicación pulmonar severa, desnutrición, es muy grave.
La palabra exacta me la dijeron después, pero no la entendí entonces. Solo entendí la mirada de doña Florinda. Ya no era de asco, sino de terror. Después de que el médico se fue, el profesor Girafales se acercó a mi cuarto. Se sentó en la silla de madera y me miró a los ojos. Él, que siempre usaba palabras grandes, esta vez usó palabras pequeñas, pero pesadas. Chilindrina, tu padre está muy enfermo. El aire aquí, el frío, no es bueno. Necesita mucha paz. Paz. La paz era la cosa más cara de la vecindad y la que mi padre menos había tenido. Mi vida se redujo a la enfermería. Le cambiaba los paños húmedos de su frente ardiente. Le daba cucharadas de un jarabe amargo que lo hacía toser aún más. Y lo más duro, ver cómo se negaba a comer. Él decía que no tenía hambre, pero yo sabía que era por miedo a vomitar. Se estaba consumiendo. Los huesos se le marcaban bajo la piel cetrina, y su bigote, antes tupido, se veía ralo y gris. El chavo venía a verlo, silencioso, y dejaba una torta de jamón en la mesita, aunque papi no podía comer. Kiko solo se asomaba por la ventana, asustado, y se retiraba sin decir palabra. La enfermedad del papi chulo nos había robado la alegría y, peor aún, nos había robado las peleas. La vida sin el grito de no te doy otra no más porque no era vida. Era una vigilia silenciosa y fría, como el color del invierno. La etapa final de la enfermedad fue la más larga y la más silenciosa. Mi papi chulo ya no salía del cuarto. La vecindad entera parecía caminar de puntillas. El patio, antes un circo ruidoso, se había convertido en un cementerio de juegos a medio terminar. Para mí, el cuarto se convirtió en mi mundo. Estaba sucio y olía a medicamento, a sudor y a ese olor metálico que yo asociaba con la muerte. Papi dormía casi todo el día, y cuando estaba despierto, solo miraba al techo con una expresión que no era de dolor, sino de profunda vergüenza. Le daba vergüenza su debilidad, su incapacidad de levantarse y ser mi protector. Yo me encargaba de todo. Le llevaba el bacinete, le limpiaba el rostro. Una noche, lo encontré intentando levantarse. Estaba tambaleándose, pálido como la cal, sus manos huesudas aferradas a la cabecera de la cama. «Papi, ¿qué haces?», pregunté, asustada. Yo tengo que pagarle al señor Barriga. Ya sabes. La renta». Su voz era un susurro roto. «Papi, el señor Barriga ya no cobra la renta. Pero no me gusta que me vean así, chilindrina. Sucio. Debilucho». Me acerqué a él, y con mis pequeñas fuerzas, lo ayudé a acostarse. «No eres débil, papi. Eres el hombre más fuerte del mundo. Y no estás sucio», le mentí. Él ya no era el mismo. Se había convertido en un esqueleto envuelto en el suéter. Yo sabía lo que él quería. Quería que lo sacara. Quería ver el patio una última vez. Un mediodía, reuní todo mi coraje. Con la ayuda del profesor Girafales, quien ya venía cada tarde a leerle en voz baja, lo sacamos. Lo envolvimos en una sábana vieja y lo arrastramos suavemente hasta el patio. Lo sentamos justo al lado del barril. El patio estaba bañado en un sol tibio, y por un momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido. El chavo estaba sentado en la acera, jugando en silencio con una tapa de botella. Kiko estaba escondido detrás de doña Florinda. Mi papi chulo miró al patio. Miró el barril, miró la ropa tendida de doña Florinda, miró la bicicleta oxidada de Kiko. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla hundida. «La chilindrina, mira. Estamos todos». Se quedó allí, respirando el aire de la vecindad, el olor a humedad, a basura y a flores secas de doña Florinda. Se quedó por una hora. En esa hora, nadie habló. Nadie peleó. Nadie gritó. Fue el silencio más aterrador que he conocido. El silencio del barril. La vecindad estaba esperando. Estaba esperando que él se fuera para poder volver a ser ruidosa. Antes de que oscureciera, lo llevamos de vuelta al cuarto. Mi papi chulo me dio un beso seco en la frente. «Gracias, chilindrina. Fue la mejor renta que he pagado». Esa noche, me agarró de la mano. Su piel era fría y pegajosa. «Mi chilindrina, quiero que sepas que te amo. Y quiero que seas fuerte. No llores. El mundo le teme a la gente que llora. No voy a llorar, papi. Voy a pegarle al chavo por ti». Él sonrió, su última sonrisa verdadera, y luego su tos regresó, más profunda y brutal que nunca. Se agarró el pecho con ambas manos, y por un momento, vi el miedo en sus ojos. Miedo a no respirar. Miedo a no volver a despertar. Yo me quedé con él, su mano fría en la mía, y el zumbido de su respiración en el cuarto se convirtió en el único sonido que existía. La muerte de mi papi chulo no fue dramática, no fue con gritos ni súplicas. Fue silenciosa, humilde y terrible. Sucedió al amanecer.
Yo me había quedado dormida a sus pies, sintiendo el ritmo irregular de su pecho contra mi oído. Soñé con tortas de jamón y con él persiguiendo al chavo con un zapato. Me despertó el frío. Un frío inusual, profundo, que no venía de la ventana. Me levanté y lo miré. Estaba de lado, el rostro hacia la pared. Respiré, esperando el sonido de la tos, el silbido familiar. No había nada. Solo un silencio total. Me acerqué a su rostro. Mi papi chulo siempre olía fuerte. Olía a sudor, a colonia barata, a suéter sucio. Pero ahora, solo olía a nada. Un olor a aire estancado, a madera vieja. Me acerqué aún más y puse mi mano en su mejilla. Estaba helada, rígida y extrañamente cerosa. Papi, levántate. Ya amaneció. Lo moví. Su cuerpo se movió con la pesadez de un tronco, no con la elasticidad de un hombre. Su mano se desprendió de la mía y cayó inerte a un lado. Grité. Pero mi grito fue un sonido seco, un sonido que se quedó atrapado en mi garganta, como su tos. No era un grito de niña. Era el grito de una niña que acaba de entender la soledad infinita. Corrí a la puerta y empecé a golpear con mis puños diminutos. Doña Florinda. Profesor. Despierten. Mi papi chulo se murió. El profesor Girafales fue el primero en entrar. Entró, vio a Patty, y su rostro se descompuso. No dijo una palabra, y se quedó de pie, cubriendo su boca con el puño. Doña Florinda entró detrás. Su reacción fue la más devastadora. No gritó, no lo insultó, ni siquiera lloró. Simplemente se acercó a mi Patty, le arregló el bigote con una mano temblorosa, y luego se desplomó en el suelo, sollozando con una angustia que no era la de la vecina, sino la de una mujer que acaba de perder algo vital en su vida. El chavo llegó y vio el cuerpo. Se quedó paralizado en el umbral, su rostro un reflejo del mío, blanco, mudo, en estado de shock. Kiko se puso a llorar, un llanto estridente que finalmente rompió el silencio. La vecindad se llenó de gente. Vinieron los vecinos, la gente de la calle. Hicieron un pequeño velorio en el patio. Pusieron flores secas sobre el cuerpo de mi papi chulo. El olor a flores se mezclaba con el olor de su enfermedad. Durante el velorio, me quedé sentada junto a él. Nadie se atrevió a moverlo. Querían llevárselo, pero yo me aferré a su mano, la misma mano que me había acariciado, que me había dado coscorrones, que había tocado su guitarra. Sentía su frío, su rigidez. Sabía que él ya no estaba ahí. El vacío no era solo en el cuarto. Era un hueco en mi pecho que nunca se volvería a llenar. Al final, me convencieron de soltarlo. Lo metieron en una caja de madera simple. Antes de cerrarla, le quité su suéter, el suéter sucio, el que olía a él. Era mi último recuerdo palpable. La caja se cerró, el sonido de los clavos resonó en el patio, y se lo llevaron. El último despertar de mi papi chulo fue el despertar de mi propia soledad. La vecindad se había quedado con el silencio que él había traído con su enfermedad. El funeral fue tan pobre y humilde como la vida de mi papi chulo. Solo estábamos los de la vecindad. El profesor Girafales, doña Florinda, el chavo, Kiko, y el señor Barriga, que llegó al cementerio en silencio. Yo llevaba el suéter de mi papi chulo. Me quedaba enorme, me llegaba hasta las rodillas. Me envolvía en su olor, en su esencia, en la seguridad falsa de la lana gastada. El momento más horrible fue cuando bajaron la caja de madera a la tierra. El sonido del golpe seco fue un puñetazo en mi alma. El chavo, que no había llorado en todo el día, empezó a sollozar en silencio. El profesor Girafales se mordió el labio hasta que sangró. Al regresar a la vecindad, todo era diferente. El cuarto de mi papi chulo estaba vacío. Era solo un espacio con un colchón viejo y una silla rota. Sin su presencia, el cuarto era solo mugre y olvido. Doña Florinda, extrañamente, tomó el control. Me llevó a su casa, me bañó con agua tibia y jabón perfumado, y me obligó a ponerme ropa limpia. El cambio fue insoportable. Yo quería el olor de Patty, el olor del moho y el tabaco. El perfume de rosas de doña Florinda era una traición. Esa noche, dormí en la cama de Kiko. Kiko no quería compartirla. Me miraba con rencor, como si yo fuera la razón por la que su vida se había vuelto sombría. Tú tienes la culpa, me murmuró Kiko. Tu papá se murió y ahora el señor Barriga ya no va a venir y mi mamá no va a tener a nadie a quien pegarle. Tú tienes la culpa. Yo no dije nada. Solo me aferré al suéter de Patty, que había puesto bajo la almohada, y sentí el frío de la tela. Kiko tenía razón. Yo era la culpable. Culpable de sobrevivir, culpable de quedarme sin él. La vida de la vecindad, lentamente, comenzó a regresar. Pero era una vida falsa. Doña Florinda ya no salía a gritar, solo se quedaba en casa, mirando la puerta de su cuarto con melancolía.
El Chavo seguía yendo al barril, pero ahora era un lugar vacío, sin la figura regañona que le daba sentido a su existencia. El horror de la pérdida era que se normalizaba. Yo no lloraba. Yo solo sentía un vacío constante. La gente me miraba con lástima, y yo odiaba esa lástima. Yo no quería su pena. Quería a mi papi. El suéter se convirtió en mi nueva piel. Lo usaba todo el tiempo, incluso en el calor. Era mi armadura. Era la única cosa que me recordaba que yo era la Chilindrina, la hija de don Ramón, y no solo una niña pobre y huérfana. El recuerdo de mi papi chulo ya no era su risa, sino el olor persistente a lana sucia y la sensación de un golpe seco contra la tierra. El perfume de las rosas viejas de doña Florinda nunca pudo borrar el hedor del luto. Los meses después de la muerte de mi papi chulo fueron una lenta agonía psicológica. Yo vivía en la casa de doña Florinda, pero no era mi casa. Era una jaula de porcelana. Doña Florinda intentó ser madre. Me vestía, me alimentaba, me obligaba a ir a la escuela. Pero ella no era mi mamá. Ella no me entendía. Me quitó el suéter de mi papi chulo, lo lavó con cloro y jabón hasta que el olor a él desapareció por completo. Cuando me lo devolvió, era solo un suéter grande y verde, sin alma. Lo aborrecí. Lo guardé y volví a usar mi ropa vieja. El profesor Girafales fue mi único refugio. Él se había quedado con doña Florinda, y juntos formaban una pareja sombría. Él me enseñaba a leer. Y yo, con mis grandes anteojos, me convertí en la Chilindrina de 4 ojos. Con las gafas, vi la vecindad con una claridad brutal. Vi la suciedad de las paredes, la tristeza en los ojos del Chavo, y la soledad en el rostro de doña Florinda. Vi que éramos todos huérfanos de mi padre. El Chavo, sin mi papi chulo, se volvió silencioso. Dejó de hacer travesuras. Simplemente se sentaba en el barril, sin decir nada. Yo intenté molestarlo, hacerle bromas, darle un coscorrón para que me gritara y qué. Pero él solo me miraba con indiferencia. La chispa se había ido. La vecindad se había quedado sin su eje. Sin el conflicto de mi papi chulo, la energía se desvaneció. Señor Barriga dejó de venir. El patio se quedó vacío. Un día, fui al cuarto de mi papi chulo. Estaba lleno de polvo. Me senté en el colchón vacío y me envolví en el suéter que ya no olía a nada. Y sentí el horror. El horror no era la muerte, era el olvido. Yo era la única que lo recordaba. La única que mantenía su memoria viva a través de su ropa y sus gestos. Me di cuenta de que si yo lo olvidaba, él desaparecería para siempre. Empecé a imitarlo. Hacía su tos seca en voz alta. Caminaba con las manos en los bolsillos, como él. Incluso practicaba el tono de no te doy otra no más porque... Me volví un fantasma de mi padre, una muñeca de ventrílocuo que hablaba con su voz. El Chavo me miraba con miedo. Chilindrina, pareces tu papá, me dijo un día. Soy como él, Chavo. Nunca me voy a ir, le respondí, con una sonrisa forzada. El suéter de 4 ojos, yo, era la encargada de mantener el dolor vivo. Porque el dolor era lo único que quedaba de mi papi chulo. Y si el dolor se iba, él se iría con él. Yo vivía en un estado constante de actuación, tratando de revivir una sombra para no caer en el abismo del olvido. Y esa obligación se convirtió en la carga más pesada de mi vida. El punto de quiebre final fue el señor Barriga. Un año después de la muerte de mi papi chulo, regresó a la vecindad. No regresó por la renta, regresó por el vacío. El señor Barriga se acercó a doña Florinda, que estaba sentada, sombría, en la entrada de su cuarto. Doña Florinda, lamento molestarlos, pero vine a desalojar el cuarto 72. Nadie lo usa. Y la verdad, no puedo seguir manteniendo la estructura. Doña Florinda no protestó. Solo asintió. Lo mejor, señor Barriga. No queda nada ahí. Yo salí corriendo de la casa. Llevaba puesto mi suéter, y mis gafas estaban empañadas por las lágrimas. No. Ese es el cuarto de mi papi chulo. Usted no puede. Grité, parada frente al cuarto vacío. El señor Barriga me miró con una tristeza genuina. Chilindrina, nadie lo va a usar. Y si lo dejo así, los demás cuartos se van a caer. Es mentira. Mi papi chulo va a volver. Va a volver y le va a pagar la renta. Abrí la puerta. El cuarto estaba tan vacío que parecía más grande. El señor Barriga entró y, lentamente, recorrió la pared donde mi papi chulo había escrito la cuenta. 8 meses de renta, más el mes de la enfermedad. Barriga se acercó a la pared y, con un borrador de gis, borró la deuda. 0. Dijo, en voz baja. La deuda está saldada, Chilindrina. Tu padre me pagó con su vida. Esa simple frase me rompió. Mi papi chulo, el deudor eterno, el holgazán, había saldado su deuda con su muerte.
El recuerdo de mi padre como el bueno, el noble, se derrumbó. Él no era un héroe. Era solo un pobre hombre, tan pobre que su única posesión de valor era su propia vida. Corrí hacia el barril, el viejo barril del Chavo, que ahora estaba vacío y a punto de caerse. Me escondí dentro, sollozando con la rabia de mi corazón roto. Es mentira. Es mentira. Él me amaba más que a la renta. El señor Barriga se acercó al barril y me habló. Tu padre te amaba, Chilindrina. Más que a todo. Pero la vida aquí es dura. Y a veces, la única forma de ser libre es... Él no terminó la frase. Pero yo entendí. La única forma de que mi papi chulo dejara de ser un perdedor, un deudor, un inútil ante el mundo, era irse. Su muerte fue su acto final de libertad. Ese día, el señor Barriga selló el cuarto de mi papi chulo. Lo cubrió con tablas de madera. Y con ese acto, la vecindad se cerró. El pasado quedó sellado, y yo me quedé sin lugar al que volver, sin la esperanza falsa de que mi papi chulo regresara. La renta fantasma había sido cobrada, y el precio era mi infancia. Después de eso, la vecindad se desmoronó. Doña Florinda, incapaz de soportar el vacío, se llevó a Kiko. Se fueron sin avisar, una mañana, dejando atrás solo el olor a rosas viejas. Kiko no se despidió. Simplemente me miró con sus ojos grandes y me dio la espalda. El profesor Girafales se fue poco después. Sin doña Florinda, ya no tenía razón para estar allí. Él fue el único que se despidió de mí con calidez. Chilindrina, eres una niña inteligente. No te quedes aquí. El mundo es más grande. Me regaló un libro viejo, con un bigote pintado en la portada. Era un libro de aventuras. Y luego, quedó el Chavo. Yo era la única que quedaba, además de doña Clotilde, que ahora vivía en un estado de mutismo y locura, hablando con fantasmas en su cuarto. El Chavo y yo nos quedamos solos en el patio, el único cementerio de nuestros recuerdos. Nos sentamos en el barril, sin decir nada. Éramos dos huérfanos, dos restos de una vida que ya no existía. Chavo, ¿por qué no te vas? Le pregunté un día. No tengo a dónde ir, Chilindrina. ¿Y tú? Yo tengo que irme. No puedo quedarme aquí. Si me quedo, me voy a convertir en un fantasma como mi papi chulo. El Chavo me miró con sus ojos tristes. ¿Y quién va a recordar las tortas de jamón? Yo voy a recordar todo. Fue el momento más difícil. Tenía que irme para salvarme, pero al irme, dejaba atrás a mi único amigo, al último testigo de mi vida con mi papi chulo. Una noche, me puse el suéter de mi papi chulo. Me lo amarré a la cintura. Puse mis gafas en el bolsillo, tomé el libro del profesor Girafales, y salí. El Chavo estaba durmiendo en el barril. No lo desperté. No podía soportar el adiós. Abrí el portón. El portón chirrió con un sonido espeluznante. Miré hacia atrás. La vecindad era oscura, silenciosa, y las sombras de las casas parecían manos huesudas que intentaban atraparme. Miré la calle. Era larga, oscura e intimidante. Pero era la única salida. Salí de la vecindad. Cerré el portón detrás de mí. Y caminé. Caminé sin rumbo, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. La calle larga era mi destino. Me di cuenta de que mi papi chulo había muerto 2 veces. La primera vez, en ese cuarto frío. La segunda, cuando lo olvidé para poder vivir. Y yo, su hija, llevaba la carga de su doble luto. Han pasado muchos años. Yo ya no soy esa niña de coletas torcidas y vestido remendado. Soy una mujer. Una mujer fuerte, dicen. He sobrevivido. He trabajado, he estudiado, he superado la pobreza. Pero la vecindad nunca me dejó. Siempre llevo algo de mi papi chulo conmigo. No el suéter, que se desintegró con el tiempo. Es el olor y la sensación. El olor a moho, a humedad, a tabaco rancio. Cada vez que huelo ese aroma, no siento asco. Siento la presencia de mi padre. Es el perfume de mi infancia rota. La sensación es la más terrible. Él la carga. Mi papi chulo era un hombre que arrastraba su pobreza, su holgazanería y su bondad silenciosa. Y yo heredé esa carga. No la carga de la deuda, sino la carga de su recuerdo. Soy una mujer exitosa, pero vivo con la constante certeza de que mi papi chulo se murió por ser pobre. Se murió por el frío, por la mala nutrición, por no tener acceso a un buen hospital. Y eso es un horror que ninguna riqueza puede borrar. Es el creepypasta de mi vida. A veces, por las noches, me despierto con la tos seca. Una tos que no es mía, pero que siento en mi garganta. Y escucho el resorte de la cama cediendo, y el murmullo de un hombre que se está consumiendo. He intentado volver a la vecindad. El lugar ya no existe. Fue demolido. En su lugar, hay un edificio nuevo, brillante y sin alma. Pero yo sé dónde estaba mi cuarto.
Sé dónde estaba el barril, y cada vez que camino por ese lugar, me pongo la mano en la frente, como si fuera a recibir un coscorrón. Lo espero, lo anhelo, porque sé que si ese coscorrón llega, significa que todo fue una pesadilla. Pero el coscorrón nunca llega. Solo hay el silencio del olvido. El verdadero horror no fue ver morir a mi papi chulo. El horror es vivir sabiendo que la única forma de que su vida tuviera valor para el mundo, para el señor Barriga, para doña Florinda, fue su muerte. Yo soy la prueba de su fracaso y su amor. Y mientras yo viva, mi papi chulo seguirá vivo, no como el hombre que me amó, sino como el fantasma que me dejó la carga del modo en el alma. Y esa es la renta que pagaré por el resto de mi vida.